La propiedad emergente es la biorregión, es el proceso de biorregionalización, de conexión con el territorio, de hacer gobernanza, de restaurar la erosión social que se ha causado durante mucho tiempo. Pero entonces esto requiere entender que siempre hemos estado mirando las cosas desde una mirada externa, ¿no? Entonces desde afuera miramos que lo económico, que lo ambiental, que lo social, pero cuando ya uno está en el proceso de esa emergencia son las relaciones, eso se tiene que ver desde adentro. Y desde adentro aparecen otro tipo de indicadores, otro tipo de sentido del proceso que básicamente desde la perspectiva financiera ayuda a disminuir el riesgo. ¿Por qué? Porque la conexión entre la gente, los procesos de gobernanza son tan fuertes que hay muchísimo menos riesgo de perder cualquier tipo de inversión. Entonces, restaurar esa erosión social casi que es un proceso de los costos de una inversión realmente regenerativa a la escala emergente de lo que todos estas iniciativas regenerativas llegan como conclusión, o sea, concluyen, no, es que esto es el territorio, ¿cierto? Y entonces lo que nosotros estamos ahorita haciendo es sacando el aprendizaje de todos estos procesos territoriales para generar un modelo que nos permita hacer una guía para que iniciativas de emprendimiento regenerativas puedan pasar y sobrepasar este proceso hacia la biorregionalización, dando apoyo desde lo conceptual, desde lo técnico, desde los procesos metodológicos de gobernanza, de juntanzas, de compartir entre las biorregiones qué les ha servido, qué sirve. Entonces, para todo esto estamos montando un fondo de biorregionalización, que ojo, no es fondo biorregional, sino fondo de biorregionalización, es decir, de apoyo del proceso emergente vital que da la regeneración, que da ese aumento de vitalidad en los territorios, para fortalecer el camino, ofrece referencias y realmente es un proceso de cómo empezamos a conectar y hacer fluir los recursos que si hay abundancia en un lado se puedan transferir a donde se necesita y que podamos, ahora que todavía el dinero tiene valor, ¿no?, canalizarlo para poder fomentar la regeneración territorial y biorregional. Y pues entonces es como la frase con la que quedamos, y es que la biorregionalización es el proceso de encontrar la escala de la regeneración y emerge de la dinámica vital de restauración de la erosión social. Ahora es muy importante comprender que no podemos dejar de lado la gobernanza territorial, las relaciones entre los actores territoriales, la restauración de cuencas, en fin, que son costos que nadie asume. Entonces, la inversión tiene que empezar a pensar en eso porque es la disminución de los riesgos a largo plazo, es garantizar que a largo plazo todas esas inversiones van a estar en el territorio, que van a seguir funcionando, que esos negocios son sostenibles a largo plazo. Buenísimo. Ahora sí tenemos 8 minutos más, 9, si me permite, y quería pasar para Ricardo Fort, que pueda contar cualquier aprendizaje que tuviste en este tiempo o que quieres traer para la segunda fase. A ver, creo que hay varias cosas desde la conformación del trabajo del consorcio que se parece mucho a lo que estamos viendo ahora en estos eventos y que tiene que ver con ese diálogo súper necesario que tenemos entre academia, practitioners, inversionistas, etcétera, que a veces es donde nos trabamos, ¿no? O sea, nosotros me quedé pensando en lo que escuché hace un rato de los amigos que hablaban de la regeneración ganadera y claro, y cómo mencionaba que había un obstáculo muy grande en todas las distintas métricas de indicadores que le pedían en distintos fondos, en distintas cooperaciones, ¿no? Y eso es algo particularmente en lo que desde la academia, desde la investigación, por ejemplo, podríamos ayudar, y el consorcio, de hecho, el trabajo de la primera etapa debería poder ayudar. La selección de esos 15 casos que se mostraron
fueron súper complicados porque no existía una tipología de negocios alimentarios regenerativos. O sea, sabemos que la heterogeneidad es muy fuerte, ¿no es cierto? O sea, no estamos hablando de una agricultura orgánica o no estamos hablando de una ganadería específica, estamos hablando de varias prácticas distintas en diversos contextos, con distintos tipos de cadenas de valor, etcétera. Entonces, armar esa tipología es súper necesaria, por ejemplo, para poder conectar con las necesidades de los ganaderos, que cierto tipo de actividad tiene que tener indicadores que sean estándar para todas las prácticas que van a recibir, ¿no? Entonces creo que lo que a mí más me gustó de la primera etapa y que espero que se repita ahora en la segunda, es que tanto el diálogo nuestro como el diálogo con ese ecosistema más grande que es el que está aquí presente, nos ayuda a ser más útiles en lo que investigamos, ¿no? Y que a veces no es la investigación pura la que tenemos que hacer, sino es la aplicada para levantar esas barreras y esos obstáculos, ¿no? Buenísimo, Ricardo. Y bueno, ¿quién más quiere aportar? Son 40 segunditos así de aprendizaje. ¿Y quién quiere ir ahí compartiendo? Tiro uno rápido porque veo que hay muchos maestros, acá hay una maestra, allá está Edward. Hemos tenido muchos maestros en este camino que nos llevó a salir de una lógica, fue un enorme aprendizaje, de una lógica de negocio, de pensar la regeneración de los alimentos a la regeneración como un paradigma, como una forma de ver el mundo. Y por lo tanto la tarea es mucho más vasta y mucho más rica. Bueno. Yo creo que uno de los aprendizajes o algo que me llamó mucho la atención cuando hacíamos ese mapeo, ¿verdad? De casos, de negocios, pero también de los actores de apoyo, algo que me llamó mucha atención, no sé si han notado, pero habían 180 casos mapeados para la Amazonía y corredor centroamericano, pero habían 500 algo actores de apoyo, o sea, pues ONGs, no sé qué, o sea, no sé si es un periodo de transición que hay un desbalance de como, puches, 500 actores apoyando y solo 180 casos. Quizás ojalá sea un proceso que realmente esa balanza va a aumentar el número de casos de práctica, ¿verdad? Y ojalá sigan apoyando todos. Pero vamos a ver en la fase 2, ¿no? Bueno, otros aprendizajes súper rápidos. Para nosotros en este proceso, mientras inyectamos ese capital y tuvimos la oportunidad de acompañar esos 11 negocios regenerativos, vimos mucho el hecho de que es importante financiar más procesos que outputs o salidas, estar dispuestos a sacrificar el corto por el largo. Los periodos de la naturaleza no son los tiempos humanos y hacer las paces con eso hasta cierto punto creo que ha sido un aprendizaje. Y el otro es que la regeneración es contexto dependiente y necesitamos mucha evidencia situada para entender cómo podemos hacer para crecer en la fase 2, pero crecer no es escalar como lo dijo Melia ahorita, crecer no es copiar y pegar pero más grande, eso no tiene sentido para la naturaleza, y crecer de una forma diferente, o sea que crecer implique conectar con otros actores para hacer que todo fluya a nivel de recursos, no solo económicos, sino pues en todo nivel, requiere también como una apertura mucho más alta. Por ejemplo, en las métricas son necesarias, pero no son lo único que tenemos que medir. Los fondos siempre medimos muy rigurosamente empleos, formalidad, contratos, muchas de estas cosas, pero en la regeneración nos hacemos unas preguntas más profundas, ¿no? Como no sé, las dinámicas de jerarquía, de control de recursos, las dinámicas de interacción de esa unidad respecto de su entorno. Esas no son cosas que medimos, pero sí son cosas que impactamos desde el NAR, y creo que son discusiones más profundas en las que nosotros como fondos pues debemos situarnos y abrirnos para aprender y co-crear también, porque diseñamos muchos planes de acción, pero al final quienes nos dicen cómo implementar y qué es lo que necesitan son las personas en los territorios. Nosotros no necesariamente tenemos la razón en eso, y también creo que hay que tener un poco más de humildad en esa aproximación muy intencionada para las siguientes fases. Bueno, yo quería decir que yo en el 2023 vi a NAR aparecer en el paisaje de la regeneración y dije como, uy, esta gente está, claro, negocios, negocios, ¿no? Vamos a ver con qué salen. Y lo que me di cuenta y el aprendizaje es que, claro, la regeneración realmente es un camino en el que todos empezamos
a regenerarnos y a ir entendiendo cómo es el proceso vivo de estar aquí. Entonces después nos encontramos en Laris y fue súper natural, ¿no? Como ya listo, ahora sí estamos listos, ya no estamos hablando de que los negocios y que tan sé qué y que todo separado y que hay que, no, sino de cómo es esta conectividad profunda que realmente nos va a llevar a un estado de mayor vitalidad. Entonces ya me uní al barco. Sí. Así sí. Bueno, y no solo también yo quería compartir un aprendizaje que es lenguaje, ¿no? Hemos invertido mucho tiempo alineándonos, ¿no? Mismo siendo personas ahí que ya tienen una navegación en estos temas, muchas horas para alinear un lenguaje para poder evolucionar en la tipologización, en lo que son los NAR, y esto es interesante saber que entre nosotros, que ya tenemos convergencia, ya tenía desafíos en el lenguaje, imagínense cuando ampliamos para distintos actores. Entonces, ese es un tema también a ser trabajado, el lenguaje. Bueno, acá sé que pasamos el aprendizaje para adelante. Pablo, ¿quieres algo rápido o pasamos para escuchar a la gente? ¿Sí? Bueno, Carolina, quería escucharte cualquier cosa que quieras aportar, porque eres una persona muy importante para el consorcio y escucharte es clave porque sin tu presencia y aporte de inteligencia no era necesario, porque además a esta altura del día no sé qué más puedo sumar, pero en todo caso creo que desde IDRC un poco la apuesta fue a pensar cómo podía ser una iniciativa de estas características más que la suma de los actores que ya estaban de alguna forma trabajando en las cercanías de la regeneración. Y entonces la pregunta era, ¿qué pasaba si los invitamos a que estén todos juntos? Y bueno, y pasaron muchas cosas. Lo primero era que tenía, justo lo dijiste vos, el tema del lenguaje, porque bueno, cuando cada uno viene desde una mirada y agendas distintas, tocó hacer un trabajo que requirió mucha inversión y dedicación y generosidad con sus tiempos de eso. Bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cuál es esa visión común? Porque capaz, no sé si todavía llegamos a ese alineamiento así de cada palabra, pero sí de la visión común del cambio al que queremos contribuir, ¿no? Entonces, creo que como un aprendizaje capaz con un sombrero más, no sé si es divertido para ustedes o no, pero para mí como de cooperación, es como que hay que invertir en ese tiempo primero que hay que invertir para mí, en generar como esa infraestructura de la colaboración, o sea, como desde la cooperación tenemos que salir un poquito de cada uno su proyecto, o sea, y eso, y decir, bueno, a ver, ¿qué hay en ese espacio? Y cómo nos juntamos, y creo que, bueno, hoy más que nunca, la crisis del mundo de la cooperación y el financiamiento para el desarrollo, tenemos que hacer mucho más de eso, y uno de los, creo que de los ingredientes es permitirse el tiempo y el espacio y los encuentros para conocerse, para entender, bueno, cuáles son los aportes que cada uno trae y entonces cómo hacemos esa juntanza. Ay, me encanta Colombia porque aprendo todas esas palabras, juntanza y otras, esa juntanza de saberes para avanzar más y mejor juntos. Así que bueno, no sé si por ahí, pero muy entusiasmada de poderlo seguir acompañando y aprendiendo con ustedes. Gracias. Tomás, ¿tenemos unos minutos más? Tenemos 2 minutos más, ¿verdad? Muy apretado. Así que, ¿qué hacemos con los 2 minutos, Pablo? No, porque yo digo, cuando hablamos de desafíos, todos estamos de acuerdo en el consorcio que tenemos un desafío muy grande de escala. ¿Cómo salimos de los pilotos y logramos escala? Sabemos que hay escala vía gobiernos, con políticas públicas, escala por mercado también, con el trabajo con las comunidades. Invitación a cualquiera del auditorio. ¿Quién quiere recomendar, sugerir, proponer ideas para esa escala? Mira, tenemos 1 minuto y 50 segundos para hacer eso. Si quieren decir algo, puede ser una pregunta, recomendación a través de pregunta, como hacía Sócrates, ¿no? Las preguntas llevaban a la gente a evolucionar. Si quieren hacer una pregunta que después podemos contestar ahí en individual, pero cualquier recomendación que tengáis, estamos abiertos. Si no tienen, están esperando mucho de nosotros entonces, porque vamos a ir por la escala. Sí, sí, sí. No, solo quería compartir una cosa de conversación, de lenguaje y de facilitación, ¿no? Es interesante, pero muchas veces no nos damos cuenta, pero el silencio también es parte de la conversación. Y a veces queremos apresar, ¿y qué?
tenemos, pa. No, entonces, pa. Y ahí, con esta falta de espacio del silencio, no invitamos a voces que a veces necesitan de tiempo para sacar su voz. Entonces, es un aprendizaje que quería compartir también. Así que, igual, eso. Cerramos aquí entonces. Muchas gracias a todos. Bueno, y quédense a gusto de aproximarse y preguntar, sugerir y recomendar a cualquier uno de nosotros del panel. Gracias. Muchas gracias, colegas del Consorcio NAR. Vamos a tener ahora un espacio muy representativo también para Latinoamérica. Yo creo que de los productos que en todo el mundo nos reconocen es la calidad de nuestro café. Y para eso viene a hablarnos el equipo de MEDA, liderado por Ricardo, a presentarnos el proyecto de Bol Café. Adelante, Ricardo. Gracias. Sí, claro que sí. Bueno, muy buenas tardes. Yo sé que ya son las últimas horas, así que vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible y lo más corto posible. Mi nombre es Ricardo González, yo soy el director del proyecto OCIDA, que significa Oportunidades para la Agricultura Circular e Inclusiva. Este es financiado por el Gobierno de Canadá, Asuntos Mundiales Canadá. Estamos en Honduras y le comparto la palabra a mi colega. Bueno, buenas tardes a todos. Desde Honduras, un gusto estar en Colombia, en Bogotá nuevamente. La gente, súper lindo todo acá. Mi nombre es Yailin Pineda. Como les comentaba Ricardo, represento a Bol Café en Honduras y vamos a presentar lo que hemos estado realizando con este proyecto, lo que esperamos, lo que viene a futuro y para que nos puedan conocer un poco mejor también. Bueno, y quiero presentarles también a otra persona que nos acompaña del equipo de MEDA. Bienvenida. Muchas gracias y perdonen aquí por estar un poquito tarde. No, gracias, tengo también el gusto de compartir. Yo creo que por el tiempo y la hora vamos a tratar de ser un poquito más dinámicos. Tenemos algunos slides de apoyo, pero la verdad quisiera pedirles que si hay comentarios, que si hay preguntas, levante la manito y con mucho gusto vamos a permitir que Ricardo y aquí Yailin puedan también compartir su experiencia. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? MEDA es una organización, MEDA es la Organización Menonita para el Desarrollo Económico, es una organización canadiense. Impulsamos e implementamos proyectos principalmente con enfoque de agronegocios, con presencia en 80 países y en la región pues igual hemos acompañado a más de 18,000 agronegocios. ¿Qué hacemos? Pues nuevamente trabajamos en facilitar esas cadenas agroalimentarias, conectar esos agronegocios con mercados y obviamente también colaboramos en alianzas con sector público y privado. Y ese día nos acompaña Bol Café, que es uno de los socios privados que tenemos en una experiencia muy particular que es de Honduras y que trata sobre agricultura regenerativa, pero sobre todo cómo compradores y el mercado están ahora realmente apostando a esa mirada más sostenible en proyectos y en sectores de agronegocios como café. Entonces voy a hacerme a un ladito porque la verdad cambiamos un poco el formato por la hora. Y lo que voy a preguntar a Ricardo es que nos cuente un poquito sobre el proyecto SIDA, pero también cómo el proyecto está trabajando la agricultura regenerativa y cómo se articula con mercados. Gracias. Bueno, para contarles, les conté en la Financia Asuntos Mundiales Canadá. Nos enfocamos principalmente en la cadena de café y menormente en hortalizas. El enfoque del proyecto es muy fuerte en el tema de género e inclusión. O sea, esperamos que más del 70% de los 7,000 personas sean
mujeres adultas y mujeres jóvenes y hombres jóvenes. Entonces, este proyecto está enfocado en promover la agricultura regenerativa, la producción ambientalmente amigable y, como les decía, el tema de inclusión de género e inclusión social transversalmente. Estamos en el occidente de Honduras, una zona muy reconocida por la producción de café. De ahí son 7,000 personas que esperamos poder beneficiar directamente y al menos 80 organizaciones de productores y pequeñas y medianas empresas. Así que le regreso la palabra a mi colega Yailin para que nos cuente un poco quién es Volcafé en Honduras. Listo. Bueno, Volcafé inicialmente es una multinacional que es una comercializadora de café en la cual tiene presencia en más de 25 países y en Honduras es Volcafé Honduras. Nosotros nos dedicamos, pues somos Origen de Café, es la producción y exportación del mismo, ya con más de 60 años de experiencia en Honduras como tal. Y pues más adelante vamos a platicar sobre la estrategia de por qué Volcafé en Honduras tiende a ser un poco diferente a las demás exportadoras de café en Honduras y en realidad en la mayoría de la región en Latinoamérica y también incluso África y Asia. En ese sentido, quisiera, Ricardo, que nos compartas bastante breve, muy conciso, qué es lo que está haciendo el proyecto SIDA en términos de prácticas regenerativas, pero también cómo esas prácticas se vinculan con la problemática del sector café en Honduras. Para contarles un poquito, primero, el productor típico o productora típica de café tiene 2 manzanas, es decir, 3.43 hectáreas, más o menos, es pequeñito. Normalmente comercializan a través de intermediarios a puerta de finca, no conocen su calidad, no están asociados, lo hacen individualmente. Entonces, una de las cosas que viene a hacer el proyecto SIDA, primero, es venir y darles la capacitación y asistencia técnica en finca. Pero para esto desarrollamos un currículo para las capacitaciones que tiene 15 módulos y estos se van dando conforme al ciclo de cultivo. Y no solo eso, sino que también tenemos una metodología de enseñanza para adulto rural. Ya van a conocer más adelante algo de la metodología de Volcafé. Entonces, ¿qué busca esto? Dar esa asistencia técnica en lenguaje muy sencillito. Y yo lo traduzco de esta manera: le damos la píldora de conocimiento al mes que el productor y productora requiere. Porque típicamente llega un técnico, le habla en un lenguaje técnico complejo y le habla de lo que va a pasar los siguientes 2 o 4 meses. Entonces el nivel de retención del productor y hasta de uno mismo es muy mínimo. Entonces, este currículo de capacitación está enfocado en la parte, como les decíamos, circular y regenerativa. Por ejemplo, ¿qué prácticas promovemos? Miren, a nivel de finca, tema de cobertura de suelo, el análisis de suelo para aplicar la cantidad correcta de insumos. Estamos promoviendo la elaboración de bioinsumos a partir de los desechos de la finca, como son aguasmiel, pulpa, entre otros. Hablamos mucho del tema de manejo de tejidos, ¿sí? Enfocado a productividad, todo esto enfocado a incrementar el rendimiento, productividad y la calidad. Y el manejo de tejidos también está muy relacionado a reducir la tala de árboles ¿verdad? Porque es para reducir esa tala de árboles de la leña que se ocupa para los fogones o las hornillas muy clásicas con las que se cocinan los alimentos todos los días en los hogares hondureños. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, es que son tantas. Entonces, el tema de aprovechamiento de todos los residuos, disposición correcta de los envases en la finca, elaboración de subproductos, o sea, va el tema circular, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Sí. Muy bien, y Ricardo, ¿cómo se vincula tal vez y cuál es la diferencia aquí para Yailin entre las prácticas que hay en Honduras a nivel agrícola con el modelo
que promueve OSIDA, pero también con el modelo de Volcafé Way, que es algo bien particular y que nos gustaría comentar un poquito más esta tarde. Sí, correcto. Cuando inicialmente platicábamos con Ricardo cuál era el enfoque de OSIDA, la verdad es como que estuviera describiendo la metodología Volcafé Way. Volcafé Way es una metodología creada por el grupo a nivel internacional para cambiar ciertas prácticas agrícolas de acuerdo a también las diferencias de cada país. Sabemos que Honduras, Colombia tiene sus cosas parecidas, pero también hay agricultura y prácticas que son diferentes, que te funciona a vos, pero no me funciona a mí. Por ejemplo, cosas tan sencillas como los distanciamientos. En Honduras lo normal, el distanciamiento es que sea de 2 por 1 metro de distanciamiento en café. ¿Por qué? Porque dicen, ay, es que mientras yo más aproveche la tierra, mientras más siembre, más productividad voy a tener. Y tratar de cambiar ese mindset, esa como forma de pensar de, si vos lo distancias un poquito más, no quiere decir que vas a tener menos producción. Volcafé Way lo que sugiere es un distanciamiento de 3 por 0.7 metros. Entonces, al inicio usted llega a un productor y le dice, uy, pero entonces yo voy a desperdiciar tierra. Pero no, ya le explica que al momento de tener esos distanciamientos, ese tipo de prácticas te permiten poder trabajar mejor, reducir la mano de obra, reducir los tiempos y que al final de cuentas esos tiempos es dinero. Entonces, Volcafé Way se enfoca bastante en rentabilidad, productividad y calidad. Entonces, estos pequeños detalles de cambiar esto o incluso los viveros como tal. Normalmente en Honduras un vivero tal vez en 6 meses ya es trasladado a la parcela como tal, pero ¿qué pasa? Es una raíz mucho más débil, requiere mucho más trabajo y monitoreo porque no es lo mismo tener 5,000 plantas en un solo lotecito a tener 5,000 plantas ya en 3 hectáreas, ¿verdad? Desde el trabajo y todo ya te incrementa los costos. Nuestro vivero, por ejemplo, es de 1 año y al siguiente año ya esa planta ya se vuelve una planta productiva. ¿Y qué pasó? Ese año la cuidé yo en un solo lugar, con una sola persona atendiendo ese vivero y permite que tengas una raíz mucho más fuerte y una productividad garantizada. Entonces son pequeñas prácticas que se han ido implementando con Volcafé Way y se han ido adaptando junto con los objetivos que también tenemos junto con OSIDA. Muchas gracias, Jaylin. ¿Cómo ha sido la experiencia de adopción de los productores, Ricardo? ¿Cómo han recibido los productores este cambio en el modelo de producción, de trabajo? ¿Y cómo el proyecto se acerca o está vinculando a los productores con el mercado? Bien, hasta el momento el nivel de asistencia que hemos tenido ha sido muy satisfactorio, ¿verdad? También interesantemente, miren, en Honduras solo hay un 19 o 20% de mujeres productoras, o sea, mujer que tiene una finca de café. Pero a las actividades de entrenamiento de asistencia técnica en promedio están asistiendo ahorita un poco más de 34% de mujeres. O sea, son mujeres que tienen un rol activo en la finca, en su casa. Entonces, bueno, estamos viendo así, como les decía yo, una muy buena aceptación de esto. Antes de pasar, gustaría que Jaylin le comente un poco sobre las prácticas regenerativas que también incluye Volcafé Way. Sí, correcto. Incluso antes de que se nombrara como prácticas regenerativas, es algo que ya estamos realizando junto con nuestros productores en nuestra cadena de valor, todo el tema de lo que es el cuidado del suelo, las podas, nutrición, utilización correcta de los recursos. De una forma u otra, este tipo de prácticas pequeñas iban sumando a crear un modelo que tenemos actualmente, y también se ha estado bastante fomentado el sistema de sistemas agroforestales, porque en Honduras está esa particularidad de que la mayoría del café está bajo sombra, entonces, pero siempre y cuando esté muy bien regulada. Todo este tipo de prácticas son las que se dan en todo el año. Hubo una vez que un tostador nos preguntó en qué momento del año un productor descansa. No hay ninguno, porque una vez termina cosecha, empiezan todas estas prácticas, saber cómo está el suelo, las muestras, qué ocupo, qué no ocupo, poder recomendar lo que en realidad necesita un productor. Entonces, todo este tipo de prácticas fue lo que ya emprendemos como modelo ahorita de prácticas regenerativas. Gracias, Jaylin. Entonces, para la otra pregunta de Jennifer es, ¿cuál es el enfoque de